El Señor ha prometido dar la justicia de su Hijo a todo aquel que confía en Él. Y esa es en realidad la mayor promesa del Evangelio, no una de felicidad, sino una de justicia. Y eso ya ha comenzado en Génesis 10. Buen día, hermanos y amigos que nos visitan, que el Señor les bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio Padilla y este día voy a estar compartiendo con ustedes el consejo de Dios. Por favor, busquen en sus Biblias el capítulo 10 de Génesis. Y mientras lo buscan, quiero decirles que en el año de 1984, la humanidad realizó una hazaña, una de tantas. Pero lo particular que sucedió en 1984 es que la raza humana envió por primera vez una Coca-Cola al espacio. Fíjense que Coca-Cola, aunque ya tenía el monopolio de las bebidas carbonatadas, quería vender aún más Coca-Colas en el mundo y quería promocionar su marca de manera más grande. Así que en el año de 1984 Coca-Cola se asoció con la NASA y juntos crearon una lata que podía sobrevivir a la gravedad del espacio. Porque una Coca-Cola convencional de una lata normal definitivamente explota en el espacio. Así que en ese año se mandó por primera vez una Coca-Cola al espacio. Y no era necesario que Coca-Cola mandara una Coca-Cola al espacio para que todo el mundo conociera Coca-Cola. De hecho, las dos palabras más conocidas en el mundo son Coca-Cola y OK. Toda persona de toda cultura, de toda lengua, conoce la palabra OK y está familiarizado con la palabra Coca-Cola de la misma forma. Así que Coca-Cola, hermanos, durante mucho tiempo ha estado intentando ir a lugares donde ninguna bebida ha ido antes. Algunos afirman que Coca-Cola es reconocida por el 90% de la población mundial. Mientras que es cierto decir que OK es una palabra reconocida mundialmente, también lo es Coca-Cola. Así que cuando uno ve esto, al final del día, uno sabe de que cuando una marca es reconocida, no es difícil vender su producto. Al menos así estima Coca-Cola, que vende más o menos 10,000 refrescos por segundo. Pero hermanos, eso me hace pensar en lo que William Carey dijo respecto a la ambición humana en el año de 1792, al expresar: los hombres pueden insinuarse en favor de los clanes más bárbaros y las tribus no cultivadas en aras de la ganancia. En un sentido, las personas y la raza humana estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de ganar el mundo. Y cuando uno ve lo que dice la Biblia, uno encuentra que Pablo dice que los creyentes deben tener todas las cosas como pérdida. Y eso incluye las hazañas que se pueden cometer y realizar en vida. Y quiero hablarles, hermanos, en el capítulo 10 acerca de un evento más grande que la ambición y promoción de nuestros sueños y de las cosas que podamos realizar en vida. Quiero hablarles acerca de un evento y en realidad un relato acerca de nombres más grande que, por ejemplo, la hazaña de la Coca-Cola en el espacio. Esta mañana quiero hablarles acerca de Génesis 10. Y digo que el relato de Génesis 10 es un evento más grande que enviar una Coca-Cola al espacio, porque historiadores y arqueólogos ven el documento de Génesis 10 como un documento que relata el inicio de la humanidad. En otras palabras, aún historiadores y personas estudiosas y arqueólogos que no simpatizan con la fe cristiana ven el documento, el relato y los nombres de Génesis 10 como la progenie de la humanidad o la descendencia de la humanidad.
Personas estudiosas dicen que independientemente de las culturas en el mundo e independientemente de la forma en la que distintas personas hablen y luzcan, todas las personas descienden de un mismo gen o de una misma familia. E historiadores que de nuevo no comparten o simpatizan con la fe cristiana se remiten a Génesis 10 para entender el génesis de la humanidad. Así que a continuación, hermanos, ustedes van a ver nombres, van a ver en realidad familias que son importantes para entender la fundación de la humanidad. Ustedes ahorita van a ver un relato y lista de nombres a sí mismo, hermanos, que consuelan nuestra fe, nos animan a los creyentes a creer en las promesas de Dios, como cantamos ahorita en la alabanza de Por Fe, pero también le dice a los amigos, a las personas que todavía no tienen su fe en Jesús, que el Señor es poderoso para salvar a personas de toda tribu, lengua y nación. Así que, hermanos, quiero que miren Génesis 10 como una extensión de la promesa de Dios en Génesis 3. Si ustedes recuerdan, en Génesis 3, nosotros vemos cuando Dios por primera vez hace una promesa a la descendencia de Eva de aplastar la cabeza de la serpiente. El protoevangelio, que así se conoce en teología, es lo que nosotros encontramos en Génesis 10. Así que aquí, hermanos, vamos a hablar acerca de cosas interesantes de las culturas en el mundo, no de las razas, porque al final todos somos raza humana, sino acerca de las distintas culturas que hay en el mundo. Y fíjense que en Génesis 10, hermanos, Moisés, quien fue el escritor de Génesis, hace una pausa e interrumpe el relato del diluvio para contarle acerca del evento de la nueva humanidad a sus lectores, para que vean cómo inició todo. Él interrumpe la pausa en Génesis 9 y hace un paréntesis en Génesis 10 para que nosotros veamos cómo empezó todo. Y esto, hermanos, tiene importancias mayores, y esas importancias son las que vamos a ver en el bosquejo de esta predicación. Así que por favor busquen Génesis 10 y vamos a leer y considerar los versículos del 1 al 32. Ustedes van a ver que en esta lectura que vamos a hacer va a haber un repetido ir y venir entre la microatención de Dios hacia los individuos, pero también acerca del plan macro de Dios, de cómo une a todas las personas en el mundo a través de la descendencia de Eva. Ustedes verán que a veces el autor va a hacer pausas y énfasis en nombres particulares, pero al mismo tiempo, además de esa microatención en la vida de los individuos, él también va a hablar acerca de familias de manera grande. Así que tanto las genealogías, hermanos, como los breves episodios que se van a presentar aquí ilustran, a final de cuentas, la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Sin más que añadir, por favor, vamos a Génesis 10. Dice la Escritura en el versículo 1: Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Raama y Sapteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán.
Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Ese, a propósito, es probablemente un dicho que se decía en la época que se escribió. Esa es una nota editorial de Moisés. Él está diciendo de que así se conocía a Nimrod en la época en que se escribió Génesis. Y era un dicho muy común en la época. Versículo 10. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Misrayim fue el padre de Ludim, de Ananim, de Leabim, de Naphtuim, de Patrusim, de Casluim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, del Arvadeo, Semareo y del Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y más. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en su día fue repartido la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem según sus familias, según sus lenguas, según sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Si alguno está buscando un nombre para ponerle a su hijo, acá hay una gran lista. Esta es también la palabra de Dios. Oremos. Padre eterno Dios, gracias por tu palabra y gracias Señor porque en Génesis 10 vemos de manera ilustrativa la forma en la que tu promesa realizada en Génesis 3 se ha cumplido. Gracias por tenernos aquí reunidos. Gracias Señor porque tu promesa de salvar a gente de toda tribu, lengua y nación sigue siendo una realidad en nuestras vidas. Gracias por proveer salvación a algunos de nosotros, pero también oro porque provea salvación y des fe y arrepentimiento a aquel que todavía no se ha arrepentido de sus pecados. Oro, Señor, que el texto que tenemos delante nos consuele, nos edifique, pero que también nos exhorte, Señor, a realizar aplicaciones prácticas de esto. Te pido que nos ayudes a ver la importancia de las genealogías, que tengamos esperanza en la pronunciación de nombres, que tengamos esperanza en pasajes desafiantes como este, de que tus promesas como roca son. Ayúdanos, Señor, a comunicar
el mensaje de las buenas nuevas a gente de toda tribu, lengua y nación. Y ayúdanos a amar a nuestra familia también de otras tribus, lenguas y naciones. Consuela tu iglesia, levanta muertos y por favor, Señor, habla a través de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quizá ustedes se hayan dado cuenta de que en la escuela de sus hijos se celebró el mes de la herencia hispana. Quizá algunos de ustedes participaron en algunos eventos de la escuela de sus hijos. Yo, que trabajo en una escuela, participé en ese evento. Y miren, hermanos y amigos, es difícil no ceder a la tentación de sentirse superior a otras culturas. Uno ve a la cultura hispana y uno tiende a decir que es una cultura movida, que es una cultura que baila y es una cultura contenta y que está por encima de otras que son más insípidas. Este fue un mes para recordar nuestras raíces, pero a veces, hermanos, uno puede verse tentado a ver que la cultura a la que uno pertenece puede verse como superior a otras. Y eso es algo a lo que yo me he visto tentado. Es algo a la que muchas personas se ven tentadas y decir que la única cultura sabrosa en el mundo es la cultura hispana, porque tenemos salsa, porque tenemos buena gastronomía, porque somos cálidos. Pero lo que vamos a ver ahorita en la tabla de las naciones o en los segundos pueblos, que también es conocido, es que el Dios de nuestra cultura es el Dios que nos ha hecho parte de su familia, y no solo a esta cultura de manera particular y exclusiva, sino a culturas de otras partes del mundo. Lo que vemos en Génesis 10 es en realidad el origen de las culturas, no el origen de las razas, sino el origen de las culturas en el mundo. Y no voy a pasar tiempo en decirles, bueno, Jafet es el padre de la nación rusa, por ejemplo. No voy a pasar tiempo en discutir o hablarles acerca, hermanos, de cómo se originó cada una de estas culturas en el mundo y a quién tienen por padre las culturas, sino que quiero hablarles a continuación, hermanos, acerca de tres cosas grandiosas que hacen las culturas, que hace Génesis 10, perdón. En primer lugar, la tabla de las naciones o las generaciones descritas en Génesis 10 anticipa el mensaje unificado de la Biblia. Ese es el primer punto del que vamos a hablar. La tabla de las naciones anticipa el mensaje unificado de la Biblia. Eso vamos a considerarlo entre los versículos del 1 al 10. El segundo punto, la tabla de las naciones anticipa al Mesías del Antiguo Testamento. Versículos del 11 al 20. El tercer punto, la tabla de las naciones anticipa la imparable misión de la iglesia, y vamos a considerarlo entre los versículos 21 al 32. De nuevo, para efectos de forma, los tres puntos que vamos a examinar son: la tabla de las naciones anticipa el mensaje unificado de la Biblia, versículos del 1 al 10. La tabla de las naciones anticipa al Mesías del Antiguo Testamento, entre los versículos del 11 al 20. Y la tabla de las naciones anticipa la imparable misión de la iglesia, versículos del 1 al 32. A veces hay un patriotismo o nacionalismo exacerbado, como les dije, en el sentido de que creemos que nuestro origen, nuestras raíces, nuestro país o incluso nuestra cultura es superior a otras. Pero el Señor, hermanos, que ha dado origen a estas culturas en el mundo, es el Señor que ha proveído salvación también a estas culturas. Así que estos 70 nombres que aquí se mencionan nos ayudan a nosotros a entender cómo se originaron las culturas en el mundo. Y son muchos nombres, difíciles de pronunciar, como se dieron cuenta. Pero estos nombres, hermanos, tienen una gran importancia porque nos ayudan a ver la forma en la que la humanidad comenzó a rehabitar el planeta Tierra. También la forma en la que Dios reabasteció
a las naciones en el mundo que aún todavía no se habían formado, sino que estaban en proceso de eso. Así que, aunque uno encuentre nombres difíciles y nombres interesantes también, uno tiende o puede pasar por alto estos nombres, hermanos, y decir, en realidad no hay mucho que sacar de aquí. Pero quiero decirles que sí es importante y no vale la pena pasarlo por alto, porque este pasaje, hermanos, nos ayuda a nosotros, sus lectores, a preparar el escenario que se desarrolla a lo largo de la Biblia. Una en la que el Creador busca no solo redimir a un pueblo, sino que en realidad el Creador busca redimir a un grupo determinado de personas de toda tribu, lengua y nación. Además, este pasaje, hermanos, nos va a ayudar a nosotros a ver que todas las personas en la tierra, a pesar de sus diferencias, son en realidad una extensión familiar de los hijos de Noé. Todos nosotros, y también las personas que se congregan en Uruguay, en Brasil, en Alaska, en Rusia o en cualquier otra parte del mundo, somos en realidad una familia extendida de la progenie de Noé, de los hijos de él. También, hermanos, este pasaje, entre otras cosas, nos va a ayudar a nosotros a ver cómo el mensaje se unifica en la Biblia, porque algunos lugares y algunos nombres que aquí se presentan también son mencionados en otras partes de la Biblia. Aquí, por ejemplo, hermanos, se van a desarrollar lugares que van a entrar en escena al final de Génesis y también en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, quizá ustedes notaron que uno de esos lugares, por ejemplo, fue Misraim, que es el nombre antiguo con el que se conocía a Egipto. Y este nombre también se menciona en otras partes de la Biblia. Así que vamos a ver nombres, lugares que nos van a ayudar a nosotros a ver cómo estos eventos, estas cosas también se mencionan en otra parte de la Biblia, para que en el análisis final nosotros veamos que hay un mensaje unificado en la Biblia. Pero ¿cómo se convierte una nación en una nación? Vemos aquí de que los hijos de Noé comenzaron a rehabitar la tierra y comenzaron a multiplicarse. Pero ¿cómo se convirtieron en una nación? Hay gente que piensa que una nación se crea solo cuando forma parte del convenio de las Naciones Unidas. Otra gente piensa que las naciones se crean cuando los habitantes de un determinado lugar se ponen de acuerdo acerca de cuál debe ser su bandera, su himno y también acerca de las palabras nacionales de esa región. Pero claramente, hermanos, hay mucha más nacionalidad, hay muchas más formas y maneras de cómo se forma una nación. Y lo que se menciona aquí en Génesis 10 es que los hijos de Jafet, hermanos, desarrollaron identidades únicas en el mundo. Miren, por ejemplo, el versículo 5. Dice que de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Quiero explicarles algo acerca del capítulo 10. Hay algunos eruditos que piensan que el capítulo 10 no está en orden cronológico en la narrativa de Génesis. Es decir, Génesis 10 en realidad debería ir después de Génesis 11 y 12. Lo que aquí se menciona, de acuerdo al juicio de algunos eruditos, es que Génesis 10 es consecuencia de lo que sucede en Génesis 11 y 12, que son temas que vamos a desarrollar las próximas semanas. Pero quiero decirles que esto es interesante de notar porque en realidad Moisés, con poner Génesis 10 en este sitio de Génesis, nos está preparando a nosotros para ver qué sucede como consecuencia de la distribución de lenguas y qué sucede como consecuencia de la Torre de Babel. Así que esta sección de Génesis es una sección aparte que le ayuda al lector a entender cómo se forman las naciones y por qué se han formado las naciones. Y eso explica bien el versículo 5, cuando dice que de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, según sus naciones.
Así que los hijos de Jafet, hermanos, como vemos en esta parte del texto, tenían una identidad territorial propia. En ellos habían identidades sociales, también tenían familias, había una identidad histórica en esta parte de Génesis de los hijos de Jafet. Pero ¿por qué aparece primero? Eso, como dije anteriormente, nos va a ayudar a nosotros a ver el mensaje unificado de la Biblia. También nos ayuda a nosotros, hermanos, a ver que la humanidad permanece bajo la maldición del pecado y que incluso las generaciones que se derivaron posterior al diluvio son generaciones todavía permeadas por el imperio del pecado. Las generaciones siguientes al evento del diluvio son generaciones que necesitan la gracia salvadora de Dios como las generaciones previas al evento del diluvio. Si bien una nueva generación de raza humana se crea como consecuencia del diluvio, no es cierto que esta nueva generación no necesite la gracia salvadora de Dios. De hecho, la necesitan con más desespero quizá que la generación anterior. Así que esto se pone aquí para que nosotros veamos que estas generaciones, estos nombres, necesitan de la gracia salvadora de Dios. Y aquí también, hermanos, se ve de que los hititas, en el versículo 15 se menciona la palabra Ed, que los hititas salen de las generaciones posteriores al diluvio. Es algo que también se ve en otras partes de la Biblia. Así que Génesis 10 en realidad nos ayuda a nosotros a llegar al problema, a llegar al fondo de problemas más específicos con respecto al mensaje unificado de la Biblia. El primero de estos problemas que surge es el que surge del linaje de Cam, y es que si ustedes se fijaron en el versículo 8 y 9 se menciona a un hombre llamado Nimrod, que es un poderoso cazador delante del Señor. Allí se menciona una nota editorial que así era como era conocido Nimrod. Pero esto es importante que lo notemos porque allí se dice de que él no solo estaba interesado en la caza, sino en realidad él estaba interesado en dividir a las naciones. Aquí es donde uno comienza a ver el constante conflicto entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, y cómo estos dos reinos que entraron en conflicto en Génesis 3 siguen teniendo conflicto a lo largo de la narrativa de la Biblia. Así que este pasaje de Génesis 10 nos ayuda a llegar al fondo de esos problemas. Y es que una de las cosas que sucede, hermanos, en la narrativa de la Biblia es que aquellos que se alineen contra el imperio de la oscuridad van a tener su derrota. Aquellos que se alineen contra el imperio de Dios van a tener consecuencias fatales. Y este pasaje nos ayuda a nosotros a ver, y en continuación también en adelante en Génesis, cómo estos reinos entran en conflicto, pero que al final Dios va a preservar de todas formas a la simiente de la mujer, la descendencia de Eva. A pesar de que Nimrod y otros hombres y nombres entran en conflicto contra el reino de Dios, Dios de todas formas y al final va a ser fiel a su promesa de preservar a la simiente de la mujer. Y esto es algo que nosotros vemos en la narrativa de la Biblia. Por eso quiero que observen que en este primer punto, hermanos, nosotros podemos ver de que la tabla de las naciones anticipa al mensaje unificado de la Biblia. Estos nombres entre los versículos del 1 al 10 nos prepara a nosotros a ver lo que va a suceder en el futuro. Nos prepara a nosotros a ver el conflicto que ya ha sucedido en Génesis 15, pero también nos va a recordar a nosotros a que aquellos que se levanten contra el imperio de Dios, contra su reino, también van a tener consecuencias fatales. Pero que aquellos que estén del lado de Dios, aquellos que gozan de la salvación y de la protección de Dios, su promesa es que su linaje y su promesa va a ser preservada hasta el fin de los tiempos.
Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es que algunos nombres que se mencionan acá posteriormente originan a culturas como por ejemplo los babilonios, los asirios y los filisteos, que han sido históricamente enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Esos pueblos que nosotros encontramos en otras partes de la Biblia tienen su origen aquí en Génesis 10. Y estos nombres y estas culturas que se originan de eso van a tener su derrota también en eventos posteriores a Génesis. Esto, hermanos, nos prepara a nosotros para ver cómo esta disputa que comenzó en Génesis 3, en realidad es una disputa que todavía se sigue disputando, pero que Dios va a preservar a la simiente, a la progenie o a la descendencia de la mujer, a pesar de todos los factores que puedan levantarse. Eso nos da a nosotros esperanza, porque como cantamos al inicio, el Señor es fiel a sus promesas. El Señor prometió una descendencia a Eva, y aunque en medio de eso sucedió un diluvio cataclísmico y se están levantando naciones contra naciones, el Señor va a proveer su promesa de todas formas. Y en eso vemos de que esta tabla de las naciones o estas genealogías que se muestran acá en Génesis 10 en realidad anticipan el mensaje unificado de la Biblia. Quiero que vean esa importancia en los nombres que hemos leído, porque es difícil, hermanos, llegar a una conclusión práctica de esto. Pero quiero que vean que estos nombres son importantes porque anticipan al mensaje unificado de la Biblia. Lo que se menciona acá respecto a lugares, respecto a nombres y al origen de culturas, también tienen una narración en eventos y capítulos posteriores a Génesis 10. La otra importancia acerca de esto es que estas genealogías y esta tabla de las naciones anticipa al Mesías esperado del Antiguo Testamento. Y eso es lo que quiero que ustedes vean entre los versículos del 11 al 20. Esta segunda sección detalla la línea de descendientes de Noé, particularmente de Cam. La gente y las naciones que vinieron de Cam van a ser de mucha importancia en la historia de Israel, y también se nos va a contar mucho acerca de ellos en el resto del relato de la Biblia. Fíjense que el nieto de Cam, que es Nimrod, que es alguien del que ya les hablé, él va a establecer los poderosos reinos de Asiria y de Babilonia en el futuro, y estos inevitablemente se van a poner en contra del reino de Dios. Y estos descendientes de Canaán finalmente van a ser expulsados de la tierra prometida, en su mayoría en eventos posteriores a Génesis 10. Así que aquí, hermanos, Génesis 10 no pasa por alto la venida del Mesías. Y aún más, la historia redentora no pasa por alto las genealogías. Génesis 10 es en realidad una genealogía temprana para los seres humanos, para que veamos cómo la historia de la redención se ha desarrollado a pesar de personas que se levanten contra esto. Así que la historia redentora no pasa por alto las genealogías, en realidad pasa por ellas, en realidad las contempla. La genealogía de Génesis 10, hermanos, anticipa de varias maneras a un Mesías esperado en el Antiguo Testamento. Para empezar, quiero que noten que estas genealogías o esta tabla de las naciones anticipa la preservación de Dios del Mesías en el Antiguo Testamento. La gran idea de Génesis 10 es que nosotros veamos de que Dios es fiel a la promesa de que Él va a preservar a la simiente de la mujer. Lo importante de Génesis 10, y es la idea principal de estos nombres y de estos lugares, es que nosotros veamos de manera ilustrativa y de manera precisa cómo Dios ha preservado su promesa de proveer un Salvador a las naciones. En ese sentido, Génesis 10 es un anticipo, hermanos, de cómo Dios está siendo fiel a su promesa.
Y aunque en ese proceso hay vestigios de quién puede ser el Mesías, en realidad esa promesa todavía no va a concretarse sino hasta en el Nuevo Testamento. Porque hasta el momento hemos visto que, por ejemplo, Seth puede ser un buen candidato para ser el Mesías, o que, por ejemplo, Noé, las personas lo vieron como un descanso al imperio del pecado en el mundo. Pero Génesis 10 todavía no nos dice quién es el Salvador o el Mesías que las naciones y las culturas del mundo están esperando, sino que Génesis 10 nos ayuda a ver cómo las naciones, al tiempo que se extienden, también están siendo fieles a la promesa de que Dios va a proveer un Salvador al mundo. Y en ese sentido, esta genealogía de Génesis 10 le ayuda a los lectores a ver de que Dios sigue preservando su promesa de que va a proveer un Mesías o un Salvador a las naciones. Y Génesis 10 en realidad anticipa la profecía del Mesías, que también se narra en otras partes de la Biblia. Así que, hermanos, lo que nos dice Génesis 10 es lo que también nos dice otras partes de la Biblia. En Miqueas 15 se dice y se profetiza acerca del Mesías que vendrá de Belén. Y allí se mencionan los pueblos de Asiria y también de la tierra de Nimrod. Estos nombres que vemos también tienen otro turno en Miqueas 15, cuando se narra acerca de la promesa del Salvador, pero también cuando se narra acerca de los enemigos del pueblo de Dios. El Salmo 72, al igual que Génesis 10, anticipa la venida del Mesías como un rey justo y que traería victoria sobre Tarsis, sobre Seba y sobre Seba, que son nombres y lugares que se mencionan aquí. Pero quizás la conexión más importante de Génesis 10 con otra parte de la Biblia es la que se menciona en Isaías 11, cuando Dios promete el rescate de múltiples naciones en el mundo, que se mencionan por primera vez aquí en Génesis 10. Así que después de que Génesis 10, por ejemplo, el versículo 18 nos dice de que los enemigos de Dios son esparcidos, el Antiguo Testamento relata cómo el pueblo de Dios también es dispersado en juicio por el pecado. Y esta promesa, hermanos, es una promesa en desarrollo aquí en Génesis 10. ¿A quiénes va a rescatar Dios de la raíz de Isaí? Bueno, eso se menciona en Isaías 11. Pero la tabla de las naciones, hermanos, debe dar esperanza al creyente para que vea cómo Dios es fiel a la promesa de proveer un Salvador a las naciones. La tabla de las naciones, las genealogías, es importante porque nos permite ver cómo estos nombres entran en consonancia con otras partes de la Escritura, pero también nos ayuda a nosotros a ver cómo el Señor está siendo fiel a la promesa de preservar la línea del Mesías. Las generaciones posteriores al diluvio no son personas más justas que las anteriores al diluvio. No son personas más santas ni más perfectas. Ellas también necesitan a un Salvador. Pero a pesar de que son de esta forma, el Señor sigue extendiendo su gracia y la va a seguir extendiendo hasta la consumación en el Nuevo Testamento. De modo que la reproducción de los seres humanos posterior al diluvio es un anticipo de que el Señor está siendo fiel a la promesa que hizo en Génesis 3 y lo que va a hacer también con la venida de Jesús en el Nuevo Testamento. Resumiendo lo que hemos visto hasta el momento, las genealogías son importantes porque anticipan el mensaje unificado de la Biblia, pero también las genealogías son importantes porque anticipan la venida del Señor del Nuevo Testamento. Por estas dos cosas, las genealogías son importantes, al menos en esta parte de Génesis. Ahora quiero que veamos que las genealogías y la tabla de las naciones anticipan la misión imparable de la iglesia. Ustedes notaron que en los versículos finales del capítulo 10, la familia de Sem aparece al final de esta genealogía. Eso es algo extraño, porque cotidianamente, cuando la Biblia menciona al primogénito
siempre, cuando la Biblia menciona al primogénito, siempre lo sitúa en primer lugar y nunca lo pone de último. Sin embargo, aquí en Génesis 10, nosotros vemos de que Sem aparece al final en compañía de su familia y también en compañía de su descendencia. Después de todo, él es el primogénito. Él debería aparecer en primer lugar, pues es el primogénito. Así que sería normal incluirlo en primer lugar. Pero Génesis 10, hermanos, guarda lo mejor para el final, porque se está preparando de nuevo para la venida y para la promesa del Mesías que Dios ha hecho ya en Génesis 3. Pero también, al ponerlo de esta forma, prepara a la iglesia para su misión, hermanos, de pasar por Sem y de pasar por su descendencia. Génesis 10 muestra de varias formas la misión imparable de la iglesia. En primer lugar, hermanos, ustedes recordarán que yo he dicho que se mencionan al menos 70 nombres aquí, en Génesis 10. Y algo similar sucede en el Nuevo Testamento cuando Jesús envía a sus discípulos al mundo a predicar el Evangelio. Si bien 70 nombres son mencionados aquí de esta genealogía, también de forma similar en el Nuevo Testamento el Señor envía a 72 hombres para que vayan y prediquen el anuncio de que el Señor Jesús ha venido y que Él ha derrotado al imperio del pecado y de la muerte. Así que en un sentido, y no quiero pecar de exagerado, pero en un sentido, hermanos, los lectores también deberíamos vernos en medio de estas genealogías, no como espectadores, sino como protagonistas para comunicar lo que el Señor ha hecho para derrotar al imperio del pecado y de la muerte. Para que nosotros nos veamos en la historia de las genealogías no de manera pasiva, sino como agentes activos de ver lo que el Señor ha hecho en la vida de otros nombres y de lugares en la Biblia. Así que Génesis 10 anticipa la imparable misión de la iglesia. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que se menciona el nombre de Eber. Y fíjense de que el nombre de Eber también se menciona en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, Lucas habla algo acerca de él. En Lucas 3:35 se menciona la genealogía de Jesús. Y dos de los nombres que se mencionan allí son el nombre de Eber y es el nombre de Peleg. A diferencia de otros evangelistas en el Nuevo Testamento, Lucas no quiere pasar por alto las genealogías y en realidad quiere mencionarlas para que sus lectores vean cómo el mensaje de la Biblia es unificado, pero también para que vean cómo estos nombres preparan y equipan a la iglesia para el evento futuro de predicarle a las naciones. Así que en esta larga lista de nombres uno ve cómo el Señor también anima a la iglesia a que sea parte del evento mayor del plan de redención. Y de Peleg, cuyo nombre significa dividido, vendría un Mesías que derribaría el muro divisorio de la hostilidad y que nos reconciliaría con Dios. Hermanos, la genealogía de Génesis 10, si ustedes se fijan, termina con la expresión: de esta se extendieron las naciones de la tierra después del diluvio. Y son 70. Algunos ven que el número 70 es un número de plenitud. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que lo mismo hace Jesús, como les mencioné ya en el Nuevo Testamento, cuando los envía y Él designa a 72 personas para que vayan de dos en dos a cada lugar y a cada ciudad. Y esto no pienso de que sea una coincidencia. En realidad, Jesús se remonta a la tabla de las naciones. Jesús se remonta a las genealogías que nosotros vemos acá para que los lectores y nosotros, la iglesia de ahora, nos veamos animados a continuar con la imparable misión de Dios en llevar a cabo sus planes redentores. Esta tabla de las naciones nos invita a nosotros no a ser los salvadores, sino a participar en el plan de salvación
que ya ha iniciado en Génesis 10. A que nosotros nos veamos parte de estas familias, de estas genealogías, y que busquemos promover el nombre del Señor y lo que Él ha hecho a través de su sacrificio por pecadores. Así que quiero que vean, hermanos, en este último punto, que la tabla de las naciones anticipa la imparable misión de la iglesia en el relato del Nuevo Testamento. Ahora, quiero que hagamos unas aplicaciones prácticas de este pasaje, porque si bien hemos mencionado muchas conexiones, mucha teología, mucha información, es más importante ver cómo esto, hermanos, nos ayuda a poner en práctica el texto. Así que respecto a Génesis 10, quiero que reflexionen en primer lugar que las genealogías muestran la misericordia de Dios. Es difícil ver atributos de Dios en una genealogía, ¿no es cierto? Pero Génesis 10 está aquí para nuestro beneficio. Génesis 10 le sirve a la iglesia y en realidad a los amigos también, a que vean que la misericordia de Dios es una realidad en la vida de este mundo. Ustedes se fijaron que en algunas partes de Génesis 10 hay paréntesis para explicarnos de dónde vinieron las culturas del Nuevo Mundo. Pero también es como si el autor le dijera al lector: wow, miren la misericordia de Dios y miren cómo de estas nuevas personas se han derivado las nuevas culturas en el mundo. Miren la misericordia de Dios y vean cómo Dios ha reabastecido el planeta Tierra, siendo fiel a su promesa de dar descendencia a la mujer. En un sentido, hermanos, algunos de los paréntesis que están acá y algunos de los nombres y lugares que se mencionan acá existen para nuestro beneficio, para que nosotros nos veamos asombrados por la misericordia de Dios. Que si bien la humanidad e incluso Noé merecía morir en el diluvio y también su familia, el Señor ha sido fiel a su promesa, pero el Señor también es misericordioso para extender gracia a personas pecadoras. Aquí los nombres existen para nuestro beneficio y que nosotros meditemos y pensemos: wow, el Señor es misericordioso. Él ha sido misericordioso con personas de todas las culturas, con personas justas o que han sido receptores de gracia, como por ejemplo Sem, pero también con por ejemplo la descendencia de Nimrod, que es gente que se levantó al este del Edén para declarar la guerra al imperio de Dios. Estos nombres, hermanos, existen para nuestro beneficio y para que nosotros veamos que el Señor es misericordioso con personas pecadoras. Y aunque algunas personas desprestigiaron y despreciaron esa misericordia, esto existe para nuestro beneficio. En ese sentido, quiero decirles de que nosotros que vivimos también después del diluvio, no despreciamos la misericordia de Dios, especialmente a los amigos, que no desprecien la misericordia de Dios. Algunas culturas y naciones vieron su decadencia por rechazar la misericordia de Dios. En ese sentido, tengamos cuidado de no hacer lo mismo. Tengamos cuidado de no rechazar la misericordia de Dios en un mundo religiosamente plural, en un mundo de tantas opciones. Tengamos cuidado de no rechazar la misericordia de Dios como algunas de estas naciones y algunos de estos nombres lo han hecho y lo van a hacer a partir de Génesis 10. En otro lugar y otra razón que quiero que vean de Génesis 10, que nos sirve como aplicación, es que la línea de Sem, que es lo que se menciona al final, hermanos, muestra la línea prometida que va a traer la salvación al mundo. La lección aquí es que solo hay
un pueblo elegido, descendido solo a través de Sem, a través de Abraham y a través de David, y que culmina en la persona de Jesucristo. Así que en ese sentido, hermanos, el pueblo de Dios no está compuesto solamente por personas de una determinada región. La salvación que Dios ha proveído al mundo no es una salvación exclusiva a personas de una determinada era, época o lugar, sino es una salvación que se ha extendido a todas las naciones y a todas las culturas. Nosotros que nos congregamos en este lugar, no busquemos monopolizar la salvación de Dios y en realidad veamos que el Señor también ha salvado a personas de otras partes del distrito, de otras partes del globo, de otras naciones. Apliquemos el texto de Génesis 10 en el sentido de que la salvación no es un evento exclusivo para una determinada región. Mediten en el hecho, hermanos, de que aquí estamos presentes gente de toda tribu, lengua y nación. Bueno, quizá lengua no, pero al menos de toda tribu y nación. Miren a sus compañeros, a los hermanos que tienen a la par y vean cómo el Señor ha reunido en este lugar no solo a personas al oeste del Edén, sino que aquí estamos reunidos personas que han sido perdonadas por Jesucristo y que esa salvación que se prometió en Génesis 10, que está siendo desarrollada ahora en Génesis 10, es una realidad aquí, en la iglesia del Señor, en Sublime Gracia. Esta iglesia está formada por gente de varias naciones, de varios antecedentes, y eso sirve para que reflexionemos que el Señor es fiel a la promesa de que Él va a salvar a personas pecadoras de varias partes del mundo, porque el Evangelio trasciende culturas y trasciende naciones. Además, hermanos, lo que se menciona en Génesis 10 nos sirve a nosotros para meditar en el hecho de que la humanidad no evolucionó. La humanidad en realidad desciende de la progenie de Noé. Lo que se menciona en Génesis 10 es que no hay espacio para la teoría de la evolución, de que los seres humanos descendemos de una especie muy antigua o que descendemos de anfibios, reptiles o de primates. Génesis 10 existe para el beneficio de los lectores, para que ellos vean que todos compartimos la misma familia, que es la familia que sobrevivió o que Dios protegió en el diluvio. Y eso es algo que incluso historiadores, que como le dije al inicio, no simpatizan con la fe cristiana, afirman. No descendemos ni evolucionamos de los primates o de algún animal, sino que descendemos de Noé. Y que en sentido estricto, todos nosotros somos una familia extendida de la familia de Noé. Y eso es lo que enseña la Biblia en esta parte, hermanos. A partir de Noé es que las comunidades comenzaron a rehabitar la tierra. Y así es como también se dio origen a lo que hoy conocemos como Oriente Medio. Algunas de esas generaciones se situaron en los valles, en los montes, cercanos al Ararat, y así se extendieron en otras partes del mundo. Y por último, hermanos, mediten en Génesis 10 y piensen en esto, que Dios siempre está trabajando para cumplir sus promesas. En este capítulo de Génesis, hermanos, Dios ya ha comenzado a trabajar en la promesa que Él hizo en capítulos anteriores, en el 3. Dios está trabajando para cumplir y llevar a cabo sus promesas. El diluvio no lo detuvo. La construcción en Génesis 11 de la Torre de Babel no va a detener sus propósitos redentores para con los seres humanos. El Señor es fiel a su promesa y Él está trabajando en su promesa de llevar a cabo la salvación a gente de toda tribu, lengua y nación. De modo, hermanos, que la promesa del Evangelio no es una promesa de felicidad,
sino una promesa de justicia. El Señor ha prometido dar la justicia de su Hijo a todo aquel que confía en Él. Y esa es en realidad la mayor promesa del Evangelio, no una de felicidad, sino una de justicia. Y eso ya ha comenzado en Génesis 10. Así que sin más que añadir, quiero recordarles lo que dijo Salomón en Eclesiastés al expresar: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oremos. Padre eterno Dios, gracias por mostrarnos cómo tú eres fiel a tus promesas. Gracias por mostrarnos en Génesis 10 cómo la humanidad comparte a una misma familia, pero también, Señor, por mostrarnos que la teoría de la evolución es una mentira cuando uno ve tu palabra. Gracias por mostrarnos cómo has seguido trabajando en los procesos humanos de manera micro y de manera macra, de manera pequeña y de manera grande. Por mostrarnos cómo trabajas en la vida de los individuos al tiempo de trabajar en extensiones más grandes como lo son las familias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en tu promesa, pero también a confiar en el poder del Evangelio, que es poderoso para salvar a personas de toda tribu, lengua y nación. Ayúdanos a ser protagonistas y no espectadores en este plan de redención. Gracias porque Génesis 10 existe para beneficio, consuelo, edificación y exhortación de tu iglesia. Te pido que convenzas el corazón y la mente de los pecadores, que los convenzas de que tú eres el único medio para salvación y que los convenzas, Señor, de que tú has sido fiel a tu promesa y que seguirás salvando a pecadores hasta el día en que tú vengas. Ayúdanos a comunicar las buenas nuevas de salvación en este mundo perdido y, por favor, Señor, ayúdanos a nosotros a ver la importancia de las genealogías en este texto y en otros. Confiamos en tu promesa de salvar, confiamos en tu promesa de dar a un Salvador y confiamos en que la promesa del Evangelio puede salvar a alguien que se arrepiente y a alguien que tiene fe. Pero respecto a eso pedimos que proveas eso en la vida de los pecadores. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.